Vamos a levantar una oración, hermano, por la palabra. Amén. Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu misericordia. Señor, venimos delante de ti, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu fortaleza en esta tarde, Señor. Te pido, Padre, que en esta tarde tu palabra, Señor, sea expuesta conforme a tu misericordia, Padre. Señor, que sean palabras tuyas, Señor, en mi boca. Señor, si hay algo que se sale fuera, Señor, del contexto de tu palabra, ayúdame, Señor, a encaminarme conforme a tu palabra, Padre. A no equivocarme, de seguro me equivocaré, Señor, pero ayúdame a pegarme lo más posible a tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra que va a ser predicada, Señor, llegue a cada corazón, en especial a mi propia vida, Señor. Tú sabes lo mucho que te necesito, Señor, y yo creo que cada uno de mis hermanos te necesitamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Pueden sentarse, amén. En esta tarde, hermanos, le he puesto el tema, ¿qué pasaría si no hubiera Espíritu Santo? Amén. He estado sacando, perdón, hermano, esperen un momentito que lo arreglo ahora. He estado estudiando en esta tarde un poquillo acerca del Espíritu Santo, porque, ¿sabe, hermano? Hay algo que a mí siempre me ha motivado a predicar del Espíritu Santo. Usted quizás me dice, este hermano solo predica de eso, ¿no? Pero es algo que a mí me mueve a hacerlo. Es algo que nace de mi corazón y quiero transmitirle a ustedes lo que yo he aprendido del Espíritu Santo. Yo quiero transmitir mis vivencias personales de lo que es el Espíritu Santo en mi vida. Y con esto yo le hago con el ánimo de que ustedes también obtengan ese beneficio que Dios le ha dado a la iglesia. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, ha sido regalado, ha sido dado a la iglesia. Es un regalo de Dios que la iglesia lo tiene hoy presente. Amén. Pero el Espíritu Santo vino a la tierra cuando Jesucristo dijo, a la verdad yo me voy, pero yo mandaré al Consolador, el cual es el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin de que Él venga a ver a su iglesia. Amén. El Espíritu Santo está activo en estos últimos tiempos. Y no es porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice claramente, pero también mis ojos, hermanos, lo han podido ver actuar al Espíritu Santo, tanto en mi vida como en la vida de otras personas. He visto personas ser sanadas por el poder del Espíritu Santo. He visto cómo el Espíritu Santo opera personas. He visto al Espíritu Santo cómo derriba personas incrédulas. He visto a personas que no creen, totalmente ateas, y el Espíritu Santo los ha tocado de una manera fuerte, que incluso lo ha mandado para atrás sin que nadie los toque. Gente no cristiana, gente que ni siquiera tiene conocimiento de lo que es el Espíritu Santo, ha sido tocado por Él. ¿Por qué, hermanos? Porque en el libro de Joel 2:28, vamos a leer ese libro, capítulo 2 de Joel, versículo, voy a leer, hermanos, del 28, 29, 30, 31 y 32. He cogido todo estos pasajes. Libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Amén. He cogido estos pasajes bíblicos porque quiero tener una idea más o menos de lo que quiero decir. Amén. Joel, capítulo 2, versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En aquellos días habla la Biblia, ¿no? Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual él habrá llamado. Amén, hermanos.
Note usted que antes de los juicios de Dios antes, dice que el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, ¿verdad? Hermano, yo he estado en campañas evangelísticas y es ahí donde yo quiero que ustedes noten algo. He estado en campañas evangelísticas, he estado incluso en culto de hogares, en culto nosotros lo llamamos célula. He hecho célula con mi esposa, un día estuvimos haciendo una célula y habían personas ahí, jóvenes de unos 30 jóvenes habían, entre cristianos y gente apartada y gente no cristiana. De pronto hemos levantado una oración y gente no cristiana, el Espíritu Santo la ha ministrado solas y han sentido la presencia del Espíritu de Dios. He visto personas que mientras se está dando un mensaje, he visto cómo Dios ha sanado a personas. He visto cómo el Espíritu de Dios se manifiesta en lugares donde se predica solamente el Evangelio, donde se está hablando del Señor y el Espíritu Santo comienza a obrar en diferentes personas. He visto cómo el Espíritu de Dios a uno le ha dado el don de lengua, los ha bautizado en lengua. He visto niños cómo han sido bautizados, niños cómo profetizan. Y usted dirá, ¿cómo un niño puede profetizar? El niño no sabe nada de lo que está escrito en la palabra de Dios, pero a Dios le place hablar a través de un niño. Y eso es para la gente incrédula. Amén. Dice, ¿qué puede decir un niño? Pues un niño dice lo que Dios le puede hacer hablar. Si Dios escogió a un burro para que hable, hermanos, Dios puede escoger a cualquier persona y hasta un niño. Amén. Pero antes que venga esto, dice que el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne. Y es aquí, hermanos, que yo quiero que nosotros notemos algo. Yo quiero que nosotros notemos algo, que el Espíritu de Dios lo va a sentir la iglesia de Cristo y lo va a sentir y lo va a sentir la gente que no es cristiana. Dice que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. En una campaña evangelística, un hombre que tenga el don de predicar y tenga la unción del Espíritu de Dios, la unción va a tocar a todas esas personas. Pero eso no significa de que esa persona, y aún dentro de la iglesia, no significa que gente que vive desordenadamente dentro de la iglesia sienta la unción del Espíritu de Dios. La pueden sentir, porque el Espíritu Santo, y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser que un hombre fornicario, adúltero, o un borracho, o una prostituta sienta el Espíritu de Dios? Si son gente que están totalmente en pecado, ¿cómo es posible que sientan la presencia de Dios? La Biblia dice que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne. Amén. En el versículo dice, si leemos, versículo 29 creo que sí, versículo 28 al final dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré el Espíritu en aquellos días. Dios permite que su Espíritu, como está en la tierra, todo el mundo lo pueda sentir. Pero una cosa es que la gente lo sienta y otra cosa es que el Espíritu de Dios more en tu vida. Amén. El evangelista Billy Graham, que por cierto murió hace creo que 2 o 3 meses atrás, ha muerto, no sé si ustedes lo saben, ¿no? Tiene poco tiempo de muerto Billy Graham, uno de los evangelistas más grandes usados en estos últimos años, ¿verdad? Dijo unas palabras, dijo él que si en este momento el Espíritu Santo fuere quitado de la iglesia, si fuere quitado de la iglesia, el 95% de la gente, de los cristianos, ni siquiera se podrían dar cuenta de que el Espíritu de Dios ha sido tomado. Pero si en la iglesia antigua se le hubiera quitado al Espíritu Santo, dice que el 95% hubiera dejado de predicar porque ya no tenía el Espíritu de Dios. Son palabras que si usted la analiza fríamente, hermanos, tiene una gran verdad. Y le voy a explicar por qué. Porque ahora mismo, hermanos, las iglesias cristianas están llenos de tantos dogmas de hombres, están llenos de tanto entretenimiento dentro de la iglesia, que ni siquiera ya toman en cuenta a la presencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, lo tienen arrinconado. Hoy en día usted ve iglesias evangélicas que se han olvidado que el que provee en una iglesia, para la mantención de una iglesia, para la mantención de un ministerio,
es Dios. Dios es el que toca corazones. Si usted lee el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cómo eran los ministerios, hermano, en ese tiempo, cómo eran fortalecidos económicamente. Dice que Dios fortalecía, Dios traía las almas. Amén. Dios económicamente sustentaba a través de hermanos, ¿no? Pero hoy en día la iglesia de Cristo, hermanos, está tan entretenida que para mantener un ministerio se dedican más a vender comida en las iglesias, recoger fondos a través de comida, vender comidas, vender, qué sé yo, libros, vender tantas cosas, tanto comercio dentro de la iglesia para mantener un ministerio, que se han olvidado que el que mantiene un ministerio en las iglesias es el Señor Jesús. Y hoy en día, hermanos, la iglesia se ha descuidado tanto de la presencia del Espíritu de Dios. Nosotros, hermanos, queremos, con la ayuda de Dios, que esta iglesia crea, hermanos, de que todavía hay un Dios que sana, que todavía hay un Dios que bautiza, que todavía hay un Dios que se mueve, que todavía hay un Dios, hermano, que restaura vidas. Ese Dios, hermano, es el que está presente aquí en esta tarde. Queremos nosotros encaminarnos por esa verdad, que va a costarnos, sí que nos va a costar, hermano. Pero nos va a costar no en nuestra fuerza, sino porque Dios nos va a ayudar. Pero mantenernos en la verdad, hermano, vamos a ser criticados. Vamos a ser, hermanos, quizás, como a Jesucristo lo vituperiaron, le dijeron tantas cosas. Quizás a nosotros nos van a decir legalistas. Pero, hermanos, si nos vamos a la palabra de Dios, es lo que enseña la palabra de Dios. La iglesia primitiva, si le hubieran quitado el Espíritu de Dios, seguro que la iglesia lo hubiera notado. Porque en esos tiempos, si el apóstol Pablo, Pedro, Juan, ellos oraban por los enfermos y los paralíticos se levantaban, los ciegos veían. Y si se le hubiera quitado el Espíritu de Dios, automáticamente los milagros se hubieran ido. Y seguro que lo hubieran notado. Pero como hoy en día la iglesia está distraída en tantos planteamientos humanos, como hoy la iglesia del Señor está tan distraída solamente en que para yo mantener a la gente, tengo que decirle cosas preciosas, cosas bonitas, para que no se me vayan de la iglesia. Hermanos, la verdad se va a decir, te guste o no te guste. La verdad se te va a decir que el chismoso no le agrada a Dios. Que la persona que está en adulterio, en fornicación, tiene que cambiar su vida. Que la persona que bebe, la persona que vive una vida desordenada, esa persona tiene totalmente que cambiar su vida. Esa es la verdad del Evangelio. Decir la verdad, decirte que Dios cambia personas. Pero si yo te encubro toda la verdad, hermano, vas a tener una vida desgraciada, porque te esperará un castigo eterno. Y a la persona que está al frente, en este caso el pastor, hablando una mentira, le va a tener que dar cuenta a Dios por la mentira. Y porque por culpa de él tantas almas se están yendo al infierno. Dios le va a pedir cuenta al pastor, hermanos. Yo no soy pastora, al pastor. Dios le va a pedir cuenta al pastor. Y él tiene que basarse completamente a lo que la palabra de Dios dice. Dios quiere, hermano, que encamines tu vida. Dios te quiere que tu caminar se enderezca, hermanos. Todos venimos torcidos al Evangelio, a la iglesia. Todos venimos torcidos. Sin embargo, Dios en su misericordia nos va ordenando, nos va encaminando. ¿Dónde quiere que tú encajes? Déjale a Dios tu problema, déjale a Dios tu vida, y Él, conforme a su misericordia, te va a levantar. Amén. Dios va a derramar de su espíritu y lo está haciendo, hermano, como hemos dicho. Pero no el hecho de que hay muchos cristianos hoy en día que sienten la presencia de Dios, cristianos que cantan, cristianos que predican, cristianos que están sentados dentro de la iglesia, sienten la presencia de Dios, pero su vida está totalmente desordenada. Yo cuando me iba a predicar al campo en mi país, me acuerdo que yo me iba a un pueblo y ese pueblo cogía una canoa le llaman una canoa, no sé si aquí le llaman esa canoa, una canoa, y luego de canoa pues a caminar y a comer polvo, ¿no? Para llegar a una iglesia pequeña dentro de la montaña, ¿no? A esos lugares yo me iba a predicar, hermano, me mandaban los fines de semana y me iba. Cuando yo quería agua, tomaba agua de ahí de la quebrada esa, y la vaca estaba que hacer su necesidad. Toma, hermano.
a orar por el agua, hermano. Pero así es la vida del campo, hermanos, así es la vida del campo, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando yo llegué a ese lugar, me preguntaron a mí, ¿usted cómo se llama? Yo le digo, Víctor Franco. Me dice, ¿usted es Víctor Franco? Le digo, sí. Es que hay un Víctor Franco, dice, que aquí predica y que ha violado a 3 cristianas. Yo le digo, yo no soy, ¿eh? Yo me llamo Víctor Franco, pero no soy el que están hablando ahí. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir, hermanos? Que dentro de la iglesia hay gente tan corrompida. Hermanos, yo he conocido gente con Biblias, predicando, hermanos, predicando. Y usted lo ve, hermanos, mujeres con faldas que no solo se le ven los piececitos, el pelo largo hasta acá. Pero, hermanos, son más falsos, son más hipócritas. Y Dios, hermano, no es que mira la santidad exterior, sí mira la santidad exterior, porque la Biblia lo habla, pero también Dios mira la santidad de tu corazón. Y si tu corazón es puro y limpio, toda tu vida va a ser limpio por dentro y por fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que yo veía a esta persona, robaban, a mí me robaron, hermano, me robaron dinero y unos papeles. Sin embargo, estaban en la iglesia, me amenazaron, y esta clase de gente hay dentro de la iglesia. Sin embargo, usted los ve cantando con panderos dentro de la iglesia y hasta sienten la presencia de Dios, sienten la presencia de Dios. Incluso hablan lenguas y están dentro de la iglesia. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible que eso pase? Eso pasa porque dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Brian, no hagas bulla, por favor. Se derramará sobre toda carne. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que la Biblia dice en Mateo 7, capítulo 7, versículos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es clara la palabra de Dios. La Biblia dice que muchos se presentarán en el juicio final delante de Dios y le van a decir al Señor, mire, van a tener cara, como se dice aquí, ¿no? Van a tener cara y le van a, morro, como se dice, ¿no? Le va a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, sí, pero el Señor le va a decir, maldito hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque llevan una vida totalmente cauterizada, que ya no comienzan a distinguir qué es lo bueno de lo malo, hermanos. Y es por eso que el tema que yo le he puesto, ¿qué pasaría si no hubiera Espíritu Santo? Si no hubiera Espíritu Santo, hermano, automáticamente nuestra vida estuviera muerta en este momento. Ni siquiera yo creo que estuviéramos aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué estamos cada uno de nosotros aquí en la iglesia? Es porque el Espíritu de Dios te ha traído. Tú dices, no, es que porque yo he querido. No. No es porque tú has querido, es porque el Espíritu de Dios te ha traído para que tú vengas. Y el Espíritu de Dios está vigente todavía en estos tiempos y el Espíritu de Dios es el que te trae. Pero el Espíritu de Dios también demanda que llevemos una vida completamente consagrada a Él. Una vida de cambio, hermanos. Una vida que diga yo, el Espíritu Santo de Dios mora en mi vida. No que diga, yo sentí la presencia de Dios, qué alegría, me voy a la casa sintiendo la presencia de Dios. Pero llego a mi casa y comienzo a hacer cosas indebidas, ¿verdad? Llego a mi casa y comienzo a hacer cosas que quizás a Dios no le agradan, o quizás cosas que al Espíritu Santo se contrista por las cosas negativas que tú haces. Pero en esta tarde, ¿cuánto queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida? Amén. Hay un pasaje bíblico de un hombre. Yo creo que este es el único superhéroe que ha existido. No hay Spider-Man, no hay Batman, no hay Robin. El único hombre que se ve en la Biblia que ha tenido fuerza sobrenatural se llama Sansón. Amén. Vamos a leer en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 19, 20 al 21. Yo quiero que ustedes noten algo de lo que dice ahí. Jueces, capítulo 16, versículo 19 al 21. Dice así, y ella hizo que él se durmiese. Está hablando de Dalila, ¿verdad? Todos conocen la historia, ¿verdad? Sansón y Dalila. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Y llamó a un hombre
quien le agapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón era un personaje que todos sabemos, ¿no? Tenía una fuerza totalmente, físicamente. Dice que cuando descendía el Espíritu de Dios sobre su vida, era una fuerza increíble, ¿no? Era más o menos como Hulk, ¿no? Que eso es mentira, pero es más o menos para que me entiendan, ¿no? Cogía una fuerza y podía levantar cosas incluso pesadas, ¿no? Con una quijada mataba a mucha gente. Era un hombre que cuando el Espíritu de Dios venía sobre su vida tenía una fuerza tremenda. Es el único personaje que yo veo en la Biblia que fue usado de esta manera. Pero a pesar de que él era un hombre nazareno, que era apartado para Dios, hizo muchas cosas indebidas. Primero, se metió en un viñar cuando no tenía que estar en ese viñar. Luego comió miel de un animal muerto cuando él era nazareno y no podía ni acercarse a un animal muerto. Luego cogió una filistea cuando sus mismos padres le decían: ¿por qué no coge una hija del pueblo de israelita mismo? O sea, él hizo cosas indebidas delante de Dios. Y sin embargo, Dios en su misericordia estaba con él. Pero todo fue el problema. Si usted lee todo este capítulo, dice cuando él le entregó el corazón a Dalila. Él entregó su corazón al mal. Él entregó su corazón a una mujer incircuncisa, a una mujer que era totalmente fuera de la voluntad de Dios. Era una mujer que totalmente no le agradaba a Dios. Era una mujer idólatra. Una mujer que estaba completamente, no tenía ni siquiera el conocimiento de lo que eran las leyes de Dios. Y él entregó su corazón a esta mujer. Esta mujer por mucho tiempo le engañó. La primera vez le engañó, si ustedes se acuerdan, cuando en la adivinanza le sacó la verdad, ¿no? Y él en esta otra vez volvió a caer en el mismo lazo de ella. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando él pensaba, porque él confiaba en sí mismo, cuando él dice: esta vez lo venceré como las otras veces, dice que él no se había dado cuenta que ya el Espíritu de Dios no estaba en su vida. Y ese es el punto, hermano, que yo quiero llegar en esta tarde. Verdaderamente, hermanos, por eso le leí lo que había dicho Billy Graham, ¿no? Que el 95% de las iglesias, si en este momento se fuera el Espíritu de Dios, es probable que ni siquiera se den cuenta que el Espíritu de Dios se ha ido de las iglesias. ¿Por qué? Porque están tan enfrascados en las cosas del mundo, está tanto el mundo metido dentro de la iglesia, que ya ni siquiera distinguen qué es Espíritu Santo y qué es la obra del hombre. No sé si me hago entender. Estamos tan enfrascados, hermanos, que ya no discernimos lo que es el Espíritu de Dios. Y este hombre había perdido totalmente, había perdido la sensibilidad. Él pensaba que el Espíritu de Dios estaba con él y ya el Espíritu de Dios lo había abandonado. Es por eso, hermano, que en esta tarde yo quiero que cada uno de nosotros nos analicemos. Y hay una forma de analizarnos cada uno de nosotros. Y es esta, hermanos. Sentimos la presencia de Dios, amén, ¿verdad? Yo la siento cuando estoy aquí. Pero otra pregunta que te digo: ¿el Espíritu de Dios mora en tu vida? Y tú dirás: bueno, ¿yo cómo lo sé? Fácil, hermanos. La Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No odies a nadie, ¿verdad? No estás en pecado fragante, como dice el pastor, ¿no? Si tú estás en un pecado fragante, o sea, pecas sabiendo que es malo y lo sigues haciendo, el Espíritu de Dios no puede morar en tu vida de esa manera. Llega un momento, hermanos, que se pierde la sensibilidad del Espíritu de Dios. Y en esta tarde tenemos que analizar nuestras vidas y decirle: Señor, yo quiero vivir para ti. Si tú vives conforme a la palabra de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas.
Amén. Si yo, hermano, amo primero a mi esposa y primero a mi hijo, mal. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso no significa que yo tengo que descuidar a mi esposa. ¿Entiende? No, eso no. Estoy hablando en otro punto, hermano. Poner a Dios en primer lugar. Amén. Hermano, ahora, hoy en día, nosotros nos hemos descuidado tanto de Dios, hermanos, que hacemos las cosas porque queremos hacerlas, pero no nos sentamos siquiera en un sofá a decir, Señor, ¿será tu voluntad o no lo que voy a hacer mañana? Señor, este trabajo que me va a salir, ¿es tu voluntad o no, Señor? ¿Me explico? Uno tiene que comenzar, hermano, a pedirle la voluntad a Dios, si es su voluntad, es ser encaminado por Él. A veces las cosas pasan, hermano, porque nosotros no consultamos con Dios. Y una de las cosas de no consultar con Dios, vienen cosas nefastas para nuestras vidas. Y tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida y comencemos, hermano, a clamar, a pedirle, Espíritu Santo de Dios, hazte real en mi vida. Hermano, créame que si yo se lo estoy diciendo, hermano, es porque yo lo he vivido. Yo le he dicho, Espíritu Santo, quiero saber de ti, quiero conocerte. Y he visto tantas cosas, hermano, sobrenaturales. He visto tantas cosas en mi vida que eso es lo que me mantiene firme en las cosas de Dios, hermano. De predicarte un evangelio de verdad, un evangelio que es poderoso, un evangelio de sanidad, un evangelio, hermano, de milagros, un evangelio que Dios todavía está actuando en estos últimos tiempos. Tenemos que comenzar a vivir ese evangelio, hermanos. Yo voy a terminar, hermano, con un texto, no me quiero alargar más. ¿Ah? Es temprano, ¿no? En Romanos capítulo 8, vamos a leer ese pasaje, ya que dice la hermana que no se quiere ir, amén. Vamos a saber cómo el Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 9, amén. A ver, hermano Luis, tú mismo me lo lees ahí, por favor. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, dice, ¿verdad? Si no vivimos según la carne, dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si nosotros vivimos conforme a la carne, no somos de Él. Más claro, la palabra de Dios no es, hermanos. ¿Quieres saber si le estás agradando a Dios? Vive conforme al Espíritu. Amén. Y te puedes ir al libro de Gálatas y leer los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Eso es algo que todos debemos saber. A ver, vamos, primero. Fe, gozo, amén. Mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, contra tales, si tú vives conforme a los frutos del Espíritu, hermano, créeme que eres de Dios. Entonces, si tú quieres saber cuáles son los frutos del Espíritu y qué es lo que Dios quiere que tú hagas, léete Gálatas. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre y muchos otros, no me acuerdo ahora, amén. Pero dice, contra tales cosas no hay ley. Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos conforme a su Espíritu, no conforme a la carne, amén. Y en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 11, dice, 51, 11, dice así la palabra de Dios. A ver, hermana Noemí, vamos a hacer trabajar a los hermanos. Léame ese pasaje, hermano. Aquí está, ¿ves? Sí, 51, 11. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Hermano, esa oración que hizo el salmista David es preciosa, hermano. Amén. Incluso hay una alabanza así, que es preciosa, ¿no? Dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí el gozo de tu salvación, el gozo de tu espíritu, algo así dice esa alabanza. Pero es un pasaje bíblico que el salmista David lo escribió. Hermanos, tenemos que comenzar a pedirle al Señor, Señor, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Hermano, créame que amar al Espíritu de Dios, anhelar esa presencia, hermano, es lo que va a hacer que esta iglesia cambie. Si nosotros vivimos conforme Dios quiere y anhelamos la presencia del Espíritu de Dios, créeme, hermano, que cuando yo me entregué al Señor, a mí me presentaron al Espíritu Santo, me dijeron, ¿tú lo conoces? Le digo, no lo conozco, pero lo quiero. Y yo estaba todos los días, Señor, yo quiero conocer al Espíritu Santo, yo quiero, hasta que, hermano, 15 días se lo pedí y en 15 días me lo dio. Fue algo tremendo, hermano, pero es algo que usted tiene que anhelarlo, hermano, es algo que usted tiene que amarlo. Amamos, tenemos que amar al Espíritu de Dios. ¿Verdaderamente amamos al Espíritu de Dios? ¿Sabe, hermano? Yo a veces le digo, Señor, si me falta amar a tu Espíritu aún más, ayúdame, Señor. Porque es algo tan precioso, hermano. Su palabra mismo lo dice, Espíritu Santo. Y si el Espíritu es santo, no va a habitar en personas que no viven conforme a su palabra. Amén. Le damos gracias al Señor, hermano. Amén. Vamos a levantar una oración en esta tarde. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, me enseña de que tenemos que amarte a ti, Señor. Amar tu presencia, amar tu espíritu, Señor. Anhelamos de ti, Señor, de una manera especial. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a conocer la presencia de tu Espíritu Santo. Y no solamente conocerla, sino que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, Señor. Padre, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que tu presencia nunca